¿Y si te dijera que todo lo que has vivido, cada puerta cerrada, cada traición inesperada, cada noche en la que sentiste que Dios había olvidado tu nombre, tenía un propósito que tú todavía no podías ver? ¿Y si te dijera que precisamente lo que más te dolió, lo que más te costó entender, lo que todavía hoy a veces te hace preguntarte ¿por qué? ¿Era en realidad la mano de Dios moviéndose de una manera que tu mente no podía procesar en ese momento? Hoy quiero hablarte de algo que va a cambiar la manera en que ves tu historia. Vamos a entender, con la palabra de Dios como testigo, por qué todo pasa por algo. Y te advierto desde ahora, lo que vas a escuchar hoy no solo va a consolarte, también va a confrontarte. Porque hay una diferencia enorme entre confiar en Dios de palabra y confiar en Él cuando todo se derrumba. Hay personas que llevan años cargando una herida que no entienden, una pérdida que no pudieron evitar, una historia que no eligieron, un proceso que nadie les explicó. Y en el fondo de ese dolor hay una pregunta que no se atreve a hacerse en voz alta. ¿Dónde estaba Dios cuando eso pasó? Esa pregunta es válida. No es falta de fe hacerla. Lo que sería un error es quedarse sin respuesta. Déjame contarte algo antes de seguir. Hay un hombre en las Escrituras cuya historia me ha impactado profundamente cada vez que la he leído. No empezó como héroe. No tenía título ni posición. Tenía sueños, sí, pero esos sueños le costaron todo antes de cumplirse. Lo rechazaron los suyos. Lo vendieron los que debían amarlo. Lo acusaron falsamente cuando empezaba a recuperarse. Y lo olvidaron cuando alguien prometió recordarlo. Cada vez que subía, algo lo derribaba. Cada vez que agarraba tierra firme, el suelo cedía de nuevo. Y si lo hubieras visto en el fondo del pozo, literalmente con las manos atadas y sin nadie que lo defendiera, jamás habrías imaginado lo que esa historia estaba preparando, porque ese hombre no sabía que cada traición era un escalón. No sabía que cada lágrima estaba construyendo algo que sus ojos todavía no podían ver. No sabía, en ese momento, lo que nosotros podemos leer hoy al final de su historia. Ese hombre se llamaba José. Y tal vez tú y yo no somos tan diferentes a él. Tal vez tú también estás en un capítulo de tu vida que todavía no entiendes. Tal vez también te han vendido, te han ignorado, o te han puesto en un lugar que no merecías. Y la pregunta sigue ahí, flotando. ¿Por qué? Jesús le dijo a Pedro algo que lo cambió todo. Le dijo, en Juan 13:7, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. No le dijo, nunca lo entenderás. No le dijo, no te mereces saberlo. Le dijo, después. Esa palabra es una promesa, y hoy vamos a desempacarla juntos. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, si hay algo en tu corazón que siente que este video llegó en el momento exacto, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje. Cada semana traemos palabra que edifica, confronta y transforma. Y escríbeme en los comentarios, con fe, con convicción. Hoy decido confiar en que lo que no entiendo, Dios lo tiene en sus manos. Escríbelo como una declaración, no como una duda. Escríbelo como alguien que ya decidió creer. Y antes de entrar de lleno, déjame preguntarte algo que quiero que tengas en mente mientras escuchas todo lo que viene. ¿Sabías que hay momentos en la vida donde Dios actúa precisamente a través de lo que más te duele, y que si lo interrumpes demasiado pronto, puedes perder todo lo que Él estaba construyendo? Quédate hasta el final, porque lo que viene va a tocar áreas de tu vida que quizás nadie ha tocado todavía. ¿Estás listo? Empecemos. 1. El momento que no entiendes es el momento en que Dios más trabaja. Hay una escena en el Evangelio de Juan que siempre me detiene. No es una escena de milagros espectaculares. No es la multiplicación de los panes ni la resurrección de Lázaro. Es una escena íntima, casi incómoda. Jesús está arrodillado frente a sus discípulos con una toalla en la mano, lavándoles los pies. Y Pedro, que era Pedro, ese hombre apasionado e impulsivo que siempre hablaba antes de pensar, lo detiene. No puede tolerarlo. No puede ver a su maestro, al que él había confesado como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en esa posición, y le dice, «No me lavarás los pies jamás».
Y entonces, Jesús le responde con una de las frases más profundas que existen en todo el Nuevo Testamento. Le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Quiero que te detengas ahí. Quiero que sientas el peso de esas palabras. Porque Jesús no le estaba hablando solo del lavamiento de pies. Le estaba hablando de todo. Le estaba hablando de la cruz que venía, de la traición que se avecinaba, de la oscuridad del viernes antes del domingo. Le estaba diciendo, Pedro, hay cosas que estoy haciendo que tu mente todavía no puede procesar. Y eso no significa que no tengan sentido. Significa que el sentido está por encima de lo que ahora puedes ver. Eso mismo te lo está diciendo a ti hoy. Hay algo que muchos creyentes no quieren admitir, y es esto, que el momento más activo de Dios en tu vida no siempre es el momento más cómodo. De hecho, muchas veces es exactamente el contrario. Es en el momento del dolor donde Él está trabajando más profundo. Es en el momento de la confusión donde Él está reorganizando cosas que tú no puedes ver desde donde estás parado. Y el problema no es que Dios no esté actuando. El problema es que nosotros definimos la actividad de Dios por cómo nos sentimos. Si me siento bien, Dios está obrando. Si me siento mal, Dios se fue o me abandonó o me está castigando. Y esa es una teología peligrosa. Es una teología que te va a dejar paralizado cada vez que llegue una tormenta, porque estarás demasiado ocupado buscando señales de que Dios no te ha abandonado, cuando debería ser exactamente al revés. La tormenta misma puede ser la señal de que estás en el camino correcto. Piensa en lo que le pasó a Job. Aquí hay algo que la mayoría de personas que conocen la historia de Job pasan por alto. En ningún momento del libro, Job recibió una explicación de por qué estaba sufriendo. Al final del libro, Dios le habla desde el torbellino, pero no le explica el origen del sufrimiento. No le dice, mira, hubo una conversación entre yo y Satanás, y yo permití esto para demostrar algo. No, le hace preguntas, le habla de su grandeza y soberanía. Y en ese encuentro, Job entiende algo que ninguna explicación hubiera podido darle, que Dios estaba presente todo el tiempo, incluso cuando él sentía que no. Eso es lo que más necesitas entender hoy. No que Dios va a explicarte todo, sino que Él estaba presente en todo. Porque hay una trampa muy sutil en la que cae mucha gente sincera y creyente. Es la trampa de pensar que cuando no entienden lo que Dios está haciendo, es porque Dios no está haciendo nada. Y entonces empiezan a forzar respuestas, empiezan a buscar culpables, empiezan a construir explicaciones propias, teologías propias, interpretaciones propias para llenar el vacío que deja el silencio de Dios. Y muchas veces esas construcciones propias los llevan a lugares que los alejan del plan original. Déjame decirte algo con toda honestidad pastoral. Cuando estás en medio de un proceso que no entiendes y empiezas a forzar la salida, cuando empiezas a abrir puertas por tu propia cuenta porque no aguantas más la espera, cuando tomas decisiones apresuradas solo para terminar la incomodidad, lo que estás haciendo en muchos casos es interrumpir la obra de Dios. Estás sacando el pastel del horno antes de que esté listo, y después te preguntas por qué no salió bien. Hay un nivel de madurez espiritual que se alcanza únicamente a través de lo que no entiendes, no a través de los momentos en los que todo tiene sentido, sino de los momentos en los que absolutamente nada tiene sentido y tú decides seguir confiando de todas formas. Ese es el músculo que Dios está desarrollando en ti cuando el proceso se alarga, cuando la respuesta tarda, cuando el silencio se extiende. Y quiero ser claro con algo que a veces en la iglesia no se enseña bien. La fe no es la ausencia de preguntas. La fe no es fingir que no duele. La fe no es hacer cara de que todo está bien cuando por dentro estás destrozado. La fe es continuar caminando hacia Dios incluso cuando no entiendes a dónde te está llevando. Es exactamente lo que hizo Abraham cuando salió sin saber a dónde iba. El texto de Hebreos lo dice claramente. Salió sin saber a dónde iba. No tenía el mapa, no tenía el plan detallado, tenía una voz, y decidió obedecerla. Eso es lo que Dios te está pidiendo en este momento de tu vida. No que lo entiendas todo, no que puedas explicárselo a los demás. Te está pidiendo que confíes en que Él sabe lo que está haciendo, aunque tú no puedas verlo.
Y hay algo más que necesito decirte sobre este primer punto, porque es una de las cosas que más daño hace en la vida espiritual de las personas y que pocas veces se nombra directamente. Hay personas que han dejado de confiar en Dios no porque Él les fallara, sino porque interpretaron mal lo que Él estaba haciendo. Vivieron un proceso difícil, no recibieron la explicación que esperaban, y concluyeron que Dios los había abandonado, o que no los amaba, o que eran menos importantes para Él que otras personas. Y desde ese lugar de interpretación equivocada, construyeron una relación con Dios basada en el resentimiento. No hablan de eso. Se sientan en los servicios, cantan, levantan las manos, pero en lo profundo hay una herida sin sanar que le dice a Dios, yo no te entiendo y no confío del todo en ti. Si eso eres tú hoy, necesito que escuches esto. Dios no te debe una explicación, pero sí te ha dado suficientes razones para confiar en Él. Toda la historia de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la demostración de que Dios trabaja en los momentos más oscuros para producir los resultados más luminosos. La cruz, que fue el momento más oscuro de la historia humana, se convirtió en la mayor demostración de amor y el acto de salvación más poderoso que el universo haya conocido. Si Dios pudo hacer eso con la muerte de su propio Hijo, ¿qué no puede hacer con tu proceso? Escucha esto con atención. El momento que no entiendes no es prueba de la ausencia de Dios. Es con frecuencia la antesala de su mayor obra en tu vida, y lo entenderás después. Eso no es un consuelo vacío, es una promesa. ¿Sabías que hay una diferencia crucial entre rendirse y descansar en Dios? Muchas personas confunden las dos cosas. Rendirse es soltar la mano de Dios porque ya no confían. Descansar es seguir en la mano de Dios, aunque no entiendan nada. Y esa diferencia lo cambia todo. José no se rindió en el pozo. No se rindió en la casa de Potifar. No se rindió en la cárcel. Y en cada uno de esos lugares, el texto de Génesis dice algo que no podemos ignorar. Que el Señor estaba con José. En el pozo, el Señor estaba con él. En la cárcel, el Señor estaba con él. No se dice que el Señor lo libró inmediatamente, se dice que estaba con él, que lo prosperó en medio de la adversidad, que le dio gracia, y esa presencia en el proceso fue la que lo preparó para el propósito. Tú no eres distinto. El Señor está contigo en tu proceso también, en el lugar que no elegiste, en la situación que no esperabas, en el capítulo de tu historia que todavía no entiendes. Está contigo. No para explicarte todo, para acompañarte hasta que llegue el momento del después. Y cuando llegue ese momento, cuando mires hacia atrás y veas todo lo que no podías ver cuando estabas en medio del dolor, vas a entender lo que Pedro tuvo que esperar para entender, lo que José tuvo que vivir para poder decirle a sus hermanos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Lo que tú, hoy, todavía estás a punto de descubrir. No adelantes el proceso, no lo interrumpas, no lo abandones, porque lo que Dios está construyendo en ti a través de lo que no entiendes es más grande de lo que tu imaginación podría proyectar desde donde estás ahora mismo. El momento que no entiendes es, con mucha frecuencia, el momento en que Dios más trabaja, y un día lo entenderás, no hoy, pero vendrá el día, y cuando llegue, vas a darle gracias precisamente por lo que hoy te cuesta aceptar. 2. Lo que parece una traición puede ser el camino al destino. Quiero que imagines algo por un momento. Imagina que tienes 17 años, eres el favorito de tu padre, eso no lo puedes negar, y eso ha generado tensión con tus hermanos desde que tienes memoria. Pero tú eres joven, lleno de vida, y tienes sueños. Sueños vívidos, tan reales que los cuentas como si fueran mensajes del cielo. Y un día, en una de esas mañanas donde la ingenuidad de la juventud te hace creer que el mundo es más seguro de lo que es, tu padre te envía a buscar a tus hermanos al campo. Sales con una túnica de colores, caminas kilómetros, y cuando tus hermanos te ven llegar a lo lejos, en lugar de prepararse para recibirte, se preparan para deshacerse de ti. Lo que sigue es una de las escenas más crudas de todo el Antiguo Testamento. Te agarran, te arrancan la túnica, te tiran a un pozo seco, y mientras tú estás en el fondo, escuchas sus voces.
Escuchas que están comiendo, como si nada, como si lo que acaban de hacer fuera normal, y después escuchas que te venden, como si fueras una mercancía, como si los sueños que tú les contaste fueran exactamente la razón por la que merecías este trato. Eso es traición en su forma más brutal, no de un enemigo, de tu propia sangre, y lo que viene después no mejora inmediatamente. Llegas a Egipto como esclavo, trabajas en la casa de Potifar, y justo cuando empiezas a recuperar algo de dignidad y posición, la esposa de Potifar te acusa falsamente, y terminas en la cárcel, no por lo que hiciste, sino por lo que no hiciste. Hay algo que necesito que veas en este punto, porque es algo que muchos creyentes no están viendo en sus propias vidas. Cada una de las cosas que le pasaron a José, el pozo, la venta, la acusación falsa, la cárcel, desde afuera parecía una derrota. Desde adentro debía sentirse como abandono, como injusticia, como si Dios estuviera mirando para otro lado. Pero cada uno de esos momentos era en realidad un movimiento estratégico en el plan de Dios que ninguno de los que participaron en esos eventos podía ver, incluyendo al propio José. Sus hermanos pensaron que lo estaban eliminando del camino. En realidad, lo estaban enviando a Egipto, que era exactamente donde necesitaba llegar para cumplir su propósito. La esposa de Potifar pensó que lo estaba destruyendo. En realidad, lo estaba moviendo a la cárcel donde iba a conocer al copero del faraón, que sería el puente hacia el palacio. La traición no fue el fin de la historia de José, fue el transporte hacia su destino. Y esto es lo que necesitas entender sobre las traiciones que has vivido tú. Sé que esto puede sonar difícil. Sé que cuando uno ha sido traicionado, lo último que quiere escuchar es que eso tenía un propósito. Porque el dolor es real. Las lágrimas que derramaste son reales. El tiempo que perdiste esperando algo que no llegó es real. No te estoy diciendo que lo que te hicieron estuvo bien. Te estoy diciendo que Dios es tan soberano que puede tomar lo que estuvo mal y usarlo para bien. Esa es la diferencia entre un Dios verdadero y cualquier otro. Un Dios verdadero no solo actúa cuando las circunstancias son favorables, actúa especialmente cuando las circunstancias son adversas. Cuando el material con el que trabaja es la injusticia, el rechazo, el abandono, y saca de eso algo que ningún ojo humano habría podido proyectar. Pero hay algo que quiero confrontar directamente, con amor pero con firmeza, porque lo veo repetirse una y otra vez en la vida de personas que de verdad quieren crecer espiritualmente. Hay personas que han convertido sus traiciones en identidad. Ya no son personas que fueron traicionadas. Se han vuelto la traición. La cargan, la presentan, la definen. Dicen, es que a mí siempre me pasa esto. Es que la gente siempre me falla. Es que yo no puedo confiar en nadie. Y desde esa identidad herida, toman decisiones, construyen relaciones y se relacionan con Dios. Eso no es fidelidad al dolor. Eso es una prisión que te construiste tú mismo con los ladrillos que otros te tiraron. José no se quedó en el pozo mentalmente aunque físicamente estuvo ahí. No se quedó en la casa de Potifar espiritualmente aunque físicamente sirvió ahí. En cada lugar donde estuvo, el texto dice que Dios lo prosperó, que le dio gracia. Y eso no fue magia. Fue el resultado de que José decidió no convertirse en lo que sus circunstancias intentaron hacer de él. ¿Qué están intentando hacer de ti tus circunstancias? ¿Qué identidad te han querido imponer las traiciones que has vivido? ¿Víctima? ¿Amargado? ¿Desconfiado? ¿Cerrado? ¿Escéptico de todo y de todos? Esas identidades son mentiras disfrazadas de experiencia. Y la verdad es que Dios tiene una identidad para ti que ninguna traición puede quitarte, a menos que tú lo permitas. Hay algo más que quiero enseñarte sobre este punto y que está directamente relacionado con el texto de Juan 13:7. Cuando Jesús le lavaba los pies a Pedro, lo que estaba a punto de pasar era la mayor traición que Pedro cometería en su vida. Horas después, en el patio de la casa del sumo sacerdote, Pedro negaría 3 veces conocer a Jesús. Y Jesús lo sabía. Lo sabía mientras le lavaba los pies. Lo sabía mientras le decía que después entendería. Y aún así, Jesús le lavó los pies. Eso me parece una de las imágenes más poderosas de toda la Biblia.
Jesús, sirviendo con amor y con propósito a alguien que estaba a punto de fallarlo. No porque no lo supiera, porque el amor de Dios no opera condicionado a tu fidelidad, opera desde su fidelidad. Y desde esa fidelidad, Dios sigue trabajando en ti y por ti incluso cuando tú lo estás fallando a Él, incluso cuando estás en el proceso más duro, incluso cuando te preguntas si vale la pena seguir. Vuelve a Pedro por un momento. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro salió y lloró amargamente. Ese es el lenguaje de alguien que se siente en el pozo. Y si la historia hubiera terminado ahí, tendríamos la historia de un discípulo que falló. Pero la historia no terminó ahí. Después de la resurrección, el ángel en el sepulcro le dice a las mujeres: vayan y díganles a sus discípulos, y a Pedro específicamente. Como si Dios quisiera asegurarse de que Pedro supiera que la traición no lo había descalificado, que el proceso de restauración ya había comenzado, que lo que él pensaba que era el final era en realidad el comienzo de algo que él todavía no podía ver. Eso mismo aplica para ti. Lo que viviste no te descalificó. La traición que cargaste no borró el plan de Dios para tu vida. El proceso doloroso que atravesaste no fue el punto final. Fue el punto de inflexión, y la razón por la que muchas personas no pueden ver eso es porque están mirando hacia atrás con ojos de herida en lugar de mirar hacia adelante con ojos de promesa. La traición te miró a la cara y te dijo: aquí terminas. Dios te mira a la cara y te dice: aquí empiezas. ¿Cuál de las dos voces estás escuchando hoy? Hay algo que José hizo que marcó la diferencia y que quiero que aprendas. Cuando sus hermanos finalmente estuvieron delante de él en Egipto, años después, cuando el poder estaba de su lado y podía haberlos destruido con una sola palabra, José hizo algo que desafía toda lógica humana. Lloró, los perdonó, y les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Génesis 50:20. No les dijo que lo que hicieron estuvo bien. Dijo que Dios tomó lo que estuvo mal y lo convirtió en bien. Hay una diferencia enorme entre esas dos afirmaciones. Una minimiza el dolor. La otra transforma el dolor. Y eso es lo que Dios quiere hacer con lo tuyo. No borrar lo que pasó. No fingir que no dolió. Transformarlo. Usarlo. Convertirlo en el testimonio que alguien más necesita escuchar. Convertirlo en la sabiduría que solo se adquiere a través del fuego. Convertirlo en la compasión que hace que cuando alguien llegue a ti en su momento más oscuro, tú puedas mirarlos a los ojos y decirles: yo también estuve ahí, y Dios estuvo conmigo, y va a estar contigo también. Lo que parece una traición puede ser el camino al destino. No siempre, no automáticamente, sino cuando decides confiar en la soberanía de Dios por encima de tu comprensión del momento. Cuando decides no quedarte en el pozo mental, aunque el pozo físico sea real. Cuando decides creer que Dios puede hacer con tu peor capítulo lo que hizo con el peor capítulo de José. Y hay algo que quiero que hagas ahora mismo. Piensa en la traición más grande que has vivido. La que todavía duele cuando la recuerdas. La que todavía tiene un nombre, un rostro, una fecha. Y hazte esta pregunta: ¿es posible que Dios haya estado obrando en ese momento, aunque yo no lo haya podido ver? No te pido que lo entiendas todavía, solo que abras la puerta a esa posibilidad, porque cuando esa puerta se abre, algo cambia. La narrativa cambia. Ya no eres solo alguien a quien le hicieron algo, eres alguien a través de quien Dios estaba construyendo algo, y esa diferencia lo transforma todo. 3. El silencio de Dios no es señal de su ausencia. Hay algo que pocos pastores quieren admitir en público, y yo lo voy a decir hoy porque creo que lo necesitas escuchar. Hay temporadas en la vida espiritual donde Dios parece completamente silencioso. Oras y no parece que nadie responde. Lees la palabra y las letras están ahí pero no sientes que te hablan. Buscas una señal y el cielo parece cerrado. Y en esas temporadas, la tentación más grande no es dejar de orar. Es creer que el silencio significa ausencia. Eso es un error. Un error que tiene consecuencias enormes. La historia de Lázaro en el Evangelio de Juan
Es, en mi opinión, una de las historias más poderosas de todo el Nuevo Testamento cuando se trata de entender el silencio de Dios. Marta y María envían un mensaje a Jesús. Señor, el que amas está enfermo. No le están pidiendo nada extraordinario. Le están diciendo, el que amas, como recordándole que esta persona le importa, como esperando que esa información sea suficiente para que él se mueva inmediatamente. Y entonces el texto dice algo que siempre me impacta cuando lo leo. Dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y después dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11:5-6. Espera, ¿lo amaba y por eso se quedó? ¿El amor fue la razón del retraso? Eso no tiene sentido desde una lógica humana, pero desde la lógica de Dios, tiene todo el sentido del mundo. Porque Jesús no vino a sanar a Lázaro de una enfermedad, vino a resucitarlo de la muerte. Y para que eso fuera posible, Lázaro tenía que morir. El nivel del milagro requería el nivel de la crisis. Y mientras tanto Marta y María esperaban, con un enfermo en casa que se estaba apagando, con mensajeros que habían ido y vuelto sin Jesús, con horas que se convertían en días, y en algún momento, con un cuerpo que ya no respiraba y una tumba que ya tenía 4 días. Cuando Jesús finalmente llega, Marta sale a su encuentro y le dice algo que muchos no se atreven a decirle a Dios, pero que en el fondo sienten: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso no es una acusación de alguien que no tiene fe. Es el grito de alguien que sí tenía fe, pero que en el dolor del proceso no podía ver lo que Jesús estaba a punto de hacer. Y Jesús no la reprende. No le dice que está fallando. Le dice, tu hermano resucitará. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho algo así y tú no has podido escucharlo porque el ruido del dolor era demasiado fuerte? ¿Cuántas veces Él ha estado diciéndote, esto no es el final, y tú has estado tan ocupado llorando la muerte que no has podido escuchar la promesa de vida? Pero déjame ir más profundo en esto, porque hay algo que la historia de Lázaro nos enseña sobre el silencio de Dios que es absolutamente crítico. El silencio no fue indiferencia. El texto dice expresamente que Jesús amaba a Lázaro. El silencio no fue castigo. No hubo nada en la familia de Betania que mereciera ese sufrimiento. El silencio fue estratégico. Era parte de un plan que ninguno de los que estaban ahí podía ver mientras lo vivían. Y eso es exactamente lo que está pasando en los momentos donde Dios parece silencioso en tu vida. No es que no te escucha, no es que no le importas, no es que estás siendo castigado, es que hay algo que Él está preparando cuyo tamaño requiere un tiempo de silencio que tu calendario no puede calcular. Hay una cosa que quiero confrontar directamente porque la veo constantemente. Hay personas que en el silencio de Dios toman decisiones que luego lamentan porque no podían tolerar la espera. Interpretan el silencio como señal de que deben buscar en otro lugar, de que deben moverse por su propia cuenta, de que Dios no va a responder. Y entonces se mueven. Y se mueven en la dirección equivocada. No porque sean malas personas, sino porque no entendieron que el silencio era parte del proceso, no el fin del proceso. Mira lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto con el episodio del becerro de oro. Moisés había subido al monte Sinaí a encontrarse con Dios. Y el pueblo esperó 40 días. Y en esos 40 días de silencio, sin señales visibles, sin Moisés presente, sin noticias, el pueblo llegó a una conclusión que cambió su historia. No sabemos qué le habrá acontecido a este Moisés. Y desde esa conclusión basada en el silencio, tomaron una decisión desastrosa. Le pidieron a Aarón que les hiciera dioses. Dioses que pudieran ver. Dioses que no los hicieran esperar. Y Dios estaba en el monte. No se había ido. No los había abandonado. Estaba escribiendo la ley con su propio dedo para dársela a ellos. Pero ellos no podían verlo. Y en lugar de esperar en la fe, corrieron hacia la idolatría. ¿Cuántos becerros de oro has construido tú en tus temporadas de silencio? ¿Cuántas veces has llenado el vacío del silencio de Dios con cosas que no eran Dios? Con relaciones que no eran para ti pero que llenaban la soledad del proceso. ¿Con decisiones apresuradas que te daban la sensación de control mientras esperabas? ¿Con explicaciones propias que te hacían sentir que entendías, aunque en realidad te alejaban de la verdad? No te digo esto para hacerte sentir culpable.
Te lo digo porque la conciencia de ese patrón es el primer paso para romperlo. El profeta Isaías escribió algo que creo que es uno de los textos más importantes para las temporadas de silencio. En Isaías 40:31 dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La promesa no es para los que actúan sin esperar, es para los que esperan, los que confían en el proceso aunque no vean los resultados, y esa espera no es pasividad. No es sentarse con los brazos cruzados, es una postura activa del alma que dice: yo creo que Dios está trabajando, aunque no lo vea. Yo creo que su silencio no es ausencia. Yo creo que lo que viene vale la pena esperar. Déjame compartirte algo que he visto repetirse en la vida de personas que conozco. He visto a hombres y mujeres que en sus temporadas más oscuras, en los silencios más profundos, tomaron la decisión de seguir orando aunque no sintieran nada, seguir adorando aunque no hubiera emoción, seguir confiando aunque no hubiera señal. Y en algún momento, que nunca podían predecir, el cielo se abría. No de manera dramática siempre, a veces simplemente como una paz que empezaba a filtrarse, una claridad que no estaba antes, una fuerza que de repente aparecía sin que supieran de dónde venía. Eso es lo que Dios hace en el silencio. No está durmiendo, está construyendo. No está ausente, está preparando. Y la fuerza que produces mientras esperas en Él es una fuerza que no se produce de ninguna otra manera. El salmista en el Salmo 46:10 escribió una de las frases que más necesitamos hoy. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. La quietud no es resignación, es reconocimiento. Es decirle a Dios: yo no necesito entender todo para confiar en que tú eres quien dices ser. Yo no necesito ver el resultado para creer que el proceso tiene sentido. Yo no necesito que rompas el silencio para saber que estás aquí. Y hay algo que el silencio produce en ti que el ruido constante nunca podría. El silencio te enseña a escuchar de maneras que antes no podías. Te desarrolla una sensibilidad espiritual que el tiempo de abundancia y respuestas inmediatas no puede darte. Es en el silencio donde aprendes a distinguir la voz de Dios de todas las otras voces. Es en el silencio donde descubres qué tan profundas son realmente tus raíces espirituales. Un árbol que siempre tiene lluvia no desarrolla raíces profundas. Las raíces van profundo cuando el árbol tiene que buscar el agua que no llega desde afuera. Y Dios a veces retiene la lluvia no para matarte, sino para forzarte a profundizar, para desarrollar en ti una vida espiritual que no dependa de circunstancias favorables, para hacer de ti un árbol que cuando vengan las tormentas no se caiga. Jesús le dijo a Pedro: lo entenderás después. Después es una promesa temporal, no eterna. El silencio tiene fecha de vencimiento. Y cuando ese después llegue, cuando el cielo vuelva a abrirse y puedas mirar hacia atrás, vas a entender que en ese silencio, Dios no estaba ausente. Estaba más presente que nunca, solo que de una manera que tus ojos todavía no podían ver. El silencio de Dios no es señal de su ausencia, es a menudo la señal de su trabajo más profundo. Y saber eso no elimina el dolor del proceso, pero cambia completamente la manera en que lo atraviesas. 4. El después que Dios prometió vale más que el ahora que exiges. Llegamos al punto que tal vez es el más difícil de todos, no el más difícil de entender, el más difícil de vivir, porque estamos en una generación que ha sido entrenada para la inmediatez, todo rápido, todo ya, todo ahora. Y cuando la vida espiritual no responde con esa misma velocidad, cuando el proceso de Dios no encaja en nuestra agenda, cuando el después que Él prometió no llega en el tiempo que nosotros calculamos, la frustración se convierte en duda, y la duda, si no se maneja bien, se convierte en alejamiento. Quiero hablarte de algo que observo constantemente y que me parece una de las razones principales por las que tantos creyentes pierden la fe en el camino. No la pierden de golpe, la pierden en cuotas. Cada vez que el proceso se alarga un poco más de lo esperado, pagan una cuota de fe. Cada vez que la respuesta no llega cuando la calcularon, pagan otra cuota. Y un día se dan cuenta de que el saldo está en cero,
No porque Dios no haya cumplido, sino porque ellos dejaron de creer antes de que el después llegara. Pablo escribió en Gálatas 6:9 una de las frases más directas y necesarias de todo el Nuevo Testamento. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esa última frase es la clave. Si no desmayamos. La cosecha está garantizada por Dios. La única variable que puede afectar tu experiencia de esa cosecha es si tú desmayas antes de verla. El después que Dios prometió llega. Pero no siempre llega cuando tú dices, ya. Déjame contarte sobre Abraham en un nivel que quizás no has considerado. Cuando Dios le prometió que sería padre de multitudes, Abraham tenía 75 años. 75. Y la promesa no se cumplió inmediatamente. Pasaron 25 años entre la promesa y el nacimiento de Isaac. 25 años de esperar lo que Dios había prometido. Y en esos 25 años, Abraham cometió errores. El más notable fue Ismael, la solución humana al retraso de la promesa. La impaciencia disfrazada de fe práctica. Y lo que necesitas entender sobre Ismael no es solo que fue un error. Es que fue el resultado de mirar el todavía no de Dios como un nunca. Abraham y Sara miraron el paso del tiempo, miraron sus cuerpos que envejecían, miraron la imposibilidad biológica que crecía con cada año y concluyeron que tenían que ayudar a Dios. Que si Dios no se movía en el tiempo de ellos, tenían que moverse en el suyo. ¿Cuántos Ismaeles tienes tú en tu historia? ¿Cuántas veces has intentado forzar el cumplimiento de algo que Dios te prometió porque no podías tolerar la espera? ¿Cuántas relaciones, decisiones, movimientos prematuros han salido de tu impaciencia con el proceso de Dios? Y quiero ser muy honesto contigo sobre las consecuencias de eso, porque la historia de Abraham no nos deja ignorarlas. Ismael trajo conflicto, trajo dolor, trajo una tensión que hasta el día de hoy tiene resonancias geopolíticas en el mundo real. La impaciencia no solo te cuesta tiempo, a veces te cuesta paz, te cuesta relaciones, te cuesta consecuencias que cargas mucho más allá del momento en que tomaste la decisión apresurada. Pero hay algo que también es cierto y que no quiero que pierdas de vista. Isaac llegó de todas formas. Dios no canceló la promesa porque Abraham se impacientó. Dios no te descalifica porque hayas cometido errores en el proceso. La gracia de Dios es lo suficientemente grande como para rodear tus errores y llevar su plan de todas formas. Pero cuando caminas en sincronía con su tiempo, cuando confías en su proceso y no fuerzas el tuyo, I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay.
I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like some. At 17 p.m., the skyline lost its glow. Every tower stopped breathing at the same time. The screen in my hand became a sheet of black glass. Street names disappeared without a trace. An elevator froze on the 13th floor. A child hugged a backpack waiting to get home. The noodle shop still had one pot left boiling, serving warm bowls beneath a single flashlight. Nobody counted signals or notifications anymore. Only footsteps echoed through the empty avenues. For the first time, the city spoke in silence, so people could finally hear each other. When the city lost power, the brightest light was in a stranger's eyes. A hand reached out at an unlit crossing, keeping someone from losing their way. When the city lost power, the distant sirens weren't just warnings anymore. They became a call that someone was still waiting. No one gets left behind tonight. My phone showed 3% battery. I turned the screen off to save one last call. I didn't know if my mother made it home, or if my sister was still trapped underground. An old security guard opened the hospital gate, got in every vehicle with a handheld light. Nobody asked about jobs or where we came from, only do you still. El resultado es más limpio, más completo, más poderoso. Hay algo que quiero enseñarte sobre el tiempo de Dios que creo que va a cambiar la manera en que ves tu proceso. En las Escrituras hay dos palabras griegas para hablar del tiempo: cronos y kairos. Cronos es el tiempo cronológico, el que mides en segundos, minutos, años, el tiempo de tu calendario y tu reloj. Kairos es algo diferente. Es el tiempo de Dios, el momento oportuno, el instante preciso donde la acción divina produce el máximo resultado. Y Dios siempre opera en kairos. Siempre. Lo que tú estás midiendo en cronos, Él lo está ejecutando en kairos. Y esos dos relojes no siempre están sincronizados desde tu perspectiva. Por eso el proceso te parece largo. Por eso el silencio se siente eterno. Por eso la promesa parece tardarse. No porque Dios sea lento, sino porque Él está esperando el kairos, el momento exacto donde la intervención divina producirá el resultado máximo. Cuando Lázaro llevaba 4 días muerto, Jesús llegó. No 1, no 2, 4. ¿Por qué 4? Porque en la tradición judía de ese tiempo se creía que el alma merodeaba cerca del cuerpo durante 3 días con la esperanza de regresar. Al 4.º día no había ninguna esperanza humana posible. Era el kairos perfecto para que Dios demostrara que Él no está limitado por lo que la biología dice, ni por lo que la tradición dice, ni por lo que el tiempo cronológico dice. Él actúa cuando el escenario está perfectamente preparado para que la gloria de Dios sea máxima, y eso a veces requiere que tú esperes en la oscuridad más tiempo del que te parece razonable. Déjame ser muy directo sobre algo que veo en muchas personas y que necesita ser confrontado con claridad. Hay personas que han estado en un proceso largo y difícil, y en lugar de buscar a Dios con más intensidad en ese proceso, se han distanciado. Han reducido su tiempo de oración, han dejado de congregarse, han bajado la guardia espiritual. Y la razón que se dan a sí mismas es algo así como, ¿para qué? Si de todas formas nada cambia. O, Dios sabe que estoy aquí. O peor aún, Él no me está escuchando de todas formas. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere que hagas.
que en el proceso más importante de tu formación espiritual, en el momento donde más necesitas estar conectado a la fuente, te desconectes. Porque sabe que si te desconectas, no es que Dios te suelte, pero tú puedes soltar a Dios. Y cuando llegas al Kairos desconectado, no estás preparado para recibirlo. El después de Dios no es solo un evento que te pasa, es algo para lo que necesitas estar preparado. José pasó años siendo formado en cada lugar donde estuvo. En la casa de Potifar aprendió administración y liderazgo. En la cárcel aprendió a interpretar sueños y a manejar situaciones de presión. En cada proceso difícil adquirió algo que necesitaría para el palacio. Y cuando el Kairos llegó, cuando el faraón tuvo los sueños y necesitaba a alguien para interpretarlos, José estaba listo. No porque fuera un genio, sino porque Dios lo había preparado en cada etapa del proceso para ese momento exacto. Tu proceso también te está preparando. Lo que estás aprendiendo ahora mismo, la paciencia que estás desarrollando, la fe que se está profundizando en las noches oscuras, la capacidad de confiar cuando no hay señales visibles, todo eso es parte de la formación para tu Kairos. Y si lo abandonas antes de tiempo, llegas al momento sin la preparación que ese momento requiere. Hay un pasaje en el libro de Habacuc que tiene una de las frases más importantes de todo el Antiguo Testamento sobre el tiempo de Dios. En Habacuc 2.3 dice: Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Cada parte de esa frase es poderosa. Aunque tarde, espérala. Dios no está negando que el proceso se sienta largo. Está diciendo, espérala, porque vendrá. Sin duda. No hay condicional en esa promesa. Solo la seguridad de que el después que Dios prometió tiene fecha de llegada. Y el versículo de Juan 13:7 vuelve aquí con toda su fuerza. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Ese después de Jesús no es vago, no es indefinido, es una promesa, es una garantía, es la palabra de aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que lo dijo es el mismo que resucitó a Lázaro, el mismo que restauró a Pedro, el mismo que levantó a José del pozo a palacio, el mismo que tomó la traición más grande de la historia, la crucifixión de su Hijo, y la convirtió en la mayor expresión de amor y redención que el mundo ha conocido. Si Él pudo hacer eso, puede hacer lo que prometió en tu vida. Hay algo que quiero que comprendas sobre el peso de lo que significa confiar en el después de Dios. No es un cliché, no es un consuelo vacío para personas que no tienen respuestas. Es una posición espiritual activa. Confiar en el después de Dios significa vivir hoy con la certeza de lo que viene. Significa tomar decisiones hoy basadas en lo que Él prometió y no en lo que tus circunstancias presentes dictan. Significa hablar de una manera que refleje fe en lo que viene, aunque tus ojos todavía no lo vean. Eso es lo que Hebreos 11:1 llama fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. No la certeza de lo que ya viste. La certeza de lo que se espera. Una fe que solo opera cuando ya puedes verlo no es fe. Es confirmación. La fe real opera en el espacio entre la promesa y el cumplimiento. En ese espacio incómodo, incierto, a veces oscuro, donde tú no tienes más que la palabra de Dios y tienes que decidir si eso es suficiente. ¿Es suficiente para ti hoy? Quiero que pienses en esto como una pregunta real, no retórica. En este momento de tu vida, en el proceso que estás viviendo, en la espera que estás atravesando, ¿es la palabra de Dios suficiente para ti, aunque no haya otra cosa que puedas sostener? Si la respuesta es sí, entonces estás en el lugar exacto donde la fe crece. Si la respuesta es todavía no del todo, entonces esta es tu invitación a pedirle a Dios que fortalezca esa fe. No a pretender que la tienes cuando no la tienes, sino a ir a Él con honestidad, como el padre del hijo con el espíritu inmundo en Marcos 9:24 que le dijo a Jesús: Creo, ayuda mi incredulidad. Esa es una de las oraciones más honestas y poderosas de toda la Biblia, y Jesús respondió a ella con un milagro. Porque Dios no te pide perfección en el proceso, te pide honestidad y disposición. Te pide que no te rindas antes del después, que no salgas corriendo justo cuando el amanecer está a punto de llegar.
que no tires la toalla en el último round. El después que Dios prometió vale más que el ahora que exiges, no porque el ahora no importe, sino porque el después tiene dimensiones que el ahora no puede contener. Lo que Dios está preparando para ti no cabe en tu calendario actual, no cabe en tus planes actuales. Por eso necesita tiempo, por eso necesita proceso, por eso necesita que tú confíes en lo que no puedes ver todavía. Cuando José llegó al palacio del faraón a los 30 años, fue nombrado gobernador de todo Egipto. El niño que fue vendido como esclavo a los 17 se convirtió en la segunda figura más poderosa de la nación más poderosa del mundo conocido de su época. Y fue desde ese lugar que salvó no solo a Egipto de la hambruna, sino a toda su familia, incluyendo a los hermanos que lo vendieron, incluyendo al padre que lo lloró muerto. El después de José tenía dimensiones que no cabían en el pozo. El tuyo también. No lo abandones antes de llegar. ¿Este mensaje ha dejado algo en ti hoy? ¿Ha tocado algún área de tu vida que necesitaba ser tocada? Si es así, dile a alguien. Compártelo. Hay una persona que llegó a tu mente ahora mismo mientras escuchabas esto. Alguien que también está en un proceso que no entiende. Alguien que necesita saber que el silencio de Dios no es su ausencia, que la traición no es el final, que el después que Dios prometió llega. Mándale este video. No es casualidad que llegaste hasta aquí. Si todavía no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora. Aquí cada semana traemos palabra que no te va a dejar igual. Como un pozo al que regresas no porque tengas sed de entretenimiento, sino porque tienes sed de algo real. Suscríbete y activa la campanita. Y ahora escribe en los comentarios, con toda tu fe. Hoy mismo decido que, aunque no entiendo lo que Dios está haciendo, confío en que Él lo tiene todo en sus manos. Oración de despedida. Padre Celestial, gracias por cada persona que llegó hasta aquí. Gracias porque no llegaron por casualidad. Tú los conoces por nombre, conoces el proceso que están viviendo, conoces la herida que cargan, conoces la pregunta que no se han atrevido a hacer en voz alta, y conoces también el después que tienes preparado para ellos, ese después que sus ojos todavía no pueden ver pero que tú ya tienes listo. Señor, habla hoy a cada corazón que está en el fondo de un pozo y siente que nadie lo ve. Habla a quienes han sido traicionados por los suyos y no entienden por qué. Habla a quienes llevan meses, tal vez años, esperando una respuesta que no llega y están empezando a pensar que nunca llegará. Habla con esa voz tuya que calma tormentas y que da paz que sobrepasa todo entendimiento. Diles, Señor, lo que le dijiste a Pedro, que lo que no comprenden ahora, lo entenderán después, que el silencio no es abandono, que el proceso no es castigo, que cada lágrima ha sido contada, que cada noche oscura tiene un amanecer que tú ya preparaste, que el pozo no es el final, que la traición no los descalifica, que el después que prometiste llega sin duda, sin falta, en tu tiempo perfecto. Levanta la fe que ha caído en cada uno de ellos. Restaura la confianza que el dolor erosionó. Sana las heridas que el proceso dejó. Y dales la gracia de seguir caminando hacia ti aunque no puedan ver más allá de un paso. Para los que están en su proceso más oscuro ahora mismo, sé luz. Para los que están cansados de esperar, sé fuerza. Para los que han dudado de tu amor en medio del silencio, sé la evidencia más clara de que los amas con amor eterno. Que esta palabra no solo haya entrado por sus oídos, sino que haya calado hasta la médula de sus huesos y transformado algo profundo en ellos. Que cuando salgan de aquí, salgan diferentes. No con todas las respuestas, pero con una fe más sólida, una confianza más profunda, y la certeza de que tú, Señor, estás en control de todo lo que ellos no pueden controlar. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Juan 13:7. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.